Un saludo muy especial para todas las personas que escuchan estas enseñanzas en el canal de YouTube. La gracia del Señor esté con ustedes. Continuamos desarrollando nuestro tema, todo el libro de Primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 2 y vamos a entrar a desarrollar los versículos del 9 al 15. Y quiero que prestemos atención a lo que la palabra nos habla aquí. Primera de Timoteo 2, versículo 9 al 15. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Oremos por la palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, tú que eres soberano y gobiernas sobre toda la creación. Dios mío, yo te entrego este momento en tus manos y te pido, Espíritu Santo, que nos guíes a través de tu palabra, que nos des luz. Te pido por las personas que escuchan este sermón. Te pido, Espíritu Santo, que guíes en sus mentes y en sus corazones, los alumbres con la luz de la palabra, mi Señor. Te entrego este momento en tus manos y te pido, por favor, me des la sabiduría y me permitas poder exponer el texto bíblicamente, no con filosofías ni pensamientos humanos, sino conforme a las Escrituras lo indican, mi Señor. Oh Espíritu Santo, te entrego, Dios mío, este sermón, esta predicación. Todo, mi Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. Bueno, Dios en su palabra nos ha dejado claramente establecidos los roles y las funciones tanto para hombres como para mujeres en la iglesia. La vida congregacional para un creyente debería ser el centro de sus actividades. Por eso este tema organizacional y de funciones es tan importante para la vida de la iglesia. Cada creyente realiza diferentes actividades, está el trabajo, el estudio, los proyectos personales, etc. Y eso está bien. El Señor nos permite ser miembros activos de una sociedad, trabajar, desarrollarnos, y nosotros debemos ser testimonio de Cristo aquí en la tierra. Pero la vida del creyente, por lo general, se divide en dos partes, lo cual no debería ser así. Por un lado, está su vida cotidiana, de la cual extrae algo de tiempo para dedicarle adoración al Señor y para congregarse. Esto no debe ser de esta manera. El creyente no lleva dos estilos de vida separados. Pero así como vemos esto, es lo que reflejamos en el cristianismo muchas veces. Todo creyente ahora hace parte del cuerpo de Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. Y esto tiene implicaciones para la vida diaria muy grandes y debe significar mucho para cada cristiano. Nosotros debemos entender que nuestra vida ahora gira en torno a Cristo y nuestra vida como iglesia lo compone todo ahora. La vida del creyente dentro de su iglesia local es fundamental, es decir, cada uno tiene sus trabajos, sus rutinas, estudio, obligaciones, etc. Pero esos ahora son elementos que hacen parte de algo más grande que es la vida congregacional. No al contrario. Pero el cristiano moderno lo ve de manera diferente y ve más bien como un adicional en su vida el tiempo que le dedica a Dios y a su vida congregacional.
Estamos viendo las cosas con la perspectiva equivocada. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la adoración a Dios y a nuestra vida congregacional son el eje principal y las demás actividades y labores son simples adiciones a esa vida que llevamos ahora en el Señor. Es algo fundamental que nosotros debemos entender. De lo contrario, vamos a llevar un cristianismo como una religión humana más, cumpliendo con algunas actividades de la iglesia por cumplir un protocolo, pero no porque realmente es nuestra vida ahora. Yo realmente quisiera que cada uno pudiera entender esto con la dimensión con la que lo debemos entender. Nosotros no asistimos a una iglesia por cumplir con una norma o porque de alguna manera me obligo a sacar un tiempo de mis actividades para congregarme. No, nosotros asistimos a una iglesia, pero porque ahora esa es nuestra vida. Llevamos una vida en Cristo, una vida congregacional. Y ese es ahora nuestro estilo de vida. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero parece que desestimamos esto. Y esta frase de ser miembros del cuerpo de Cristo se volvió una frase más de cajón que se dice en algunas ocasiones por parecer cristianos. Ser miembros del cuerpo de Cristo implica un cambio total de vida. Ahora, el centro de mis actividades y de mi vida está en Cristo y en la iglesia. Si tú no te congregas en una iglesia local, ¿eres parte del cuerpo de Cristo? Ten mucho cuidado con tratar de llevar un cristianismo solitario o a tu manera, porque eso no está en las Escrituras. Somos miembros de un cuerpo de Cristo y dice que todos somos miembros los unos de los otros. No puedes pretender aparentar ser cristiano y no congregarte en una iglesia local. Es muy importante la congregación local, crecer, echar raíces en una iglesia local. Pero nosotros vemos que en el cristianismo moderno, el tema de adorar a Dios, de vivir en congregación, es un tema terciario, cuaternario incluso, es algo adicional, pero no lo vemos como el eje principal. Ser miembros del cuerpo de Cristo implica un cambio total de vida. Ahora el centro de mis actividades y el centro de mi vida está en Cristo y en la iglesia. Lo demás, las cosas externas, las actividades extra que nosotros hacemos, simplemente son cosas que nosotros ahora adicionamos a esa vida que llevamos como creyentes. Realmente como iglesia, para los que son miembros de Tierra Deseable y están escuchando, y las personas que de pronto no son miembros de Tierra Deseable, quiero que puedan meditar bastante en esto también. Puede que tú estés en algún otro lugar viendo este video, no necesariamente estar aquí en Colombia o aquí en donde nosotros nos ubicamos, que es en Subachoque. Busca una iglesia local, cerca. Obviamente una iglesia que sea bíblica, pero es importante que te congregues. Y quiero que podamos meditar en esto. ¿Qué es para cada uno de ustedes ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Realmente estamos llevando una vida coherente como cristianos o simplemente el ser miembros del cuerpo de Cristo se convirtió en un añadido a la vida que ya llevábamos? Quiero que meditemos en esto con total honestidad en nuestros corazones. Y si lo estás llevando de esa manera, como algo secundario o terciario, como algo que toca hacer de vez en cuando, ora al Señor. Cambia tu manera de llevar el cristianismo. Recuerda que si realmente eres cristiano, entonces eres miembro del cuerpo de Cristo y eso implica que tu eje central, el eje central de tu vida cambia. Tu eje central ahora es Cristo y tu vida congregacional. ¿Por qué digo todo esto? Porque el Espíritu Santo dedicó varios pasajes de las Escrituras
para guiar a los creyentes en su vida como iglesia, en su vida congregacional, en cómo deben ser los hombres en la iglesia y cómo deben ser las mujeres en la iglesia. La vida congregacional es vital para todo creyente y va mucho más allá de una reunión los domingos. Pablo, en estos versículos, nos comienza a hablar de las funciones de las mujeres en la iglesia. Y quiero que lo estudiemos a detalle porque es de gran importancia para la congregación entender esto. El Espíritu Santo emplea pocos términos en este texto, pero están llenos de verdad bíblica y es algo maravilloso, porque solo el Señor puede hacer un uso tan rico y expresar una verdad tan grande en un texto tan condensado como este. Debido a esto, debemos prestar atención cuidadosamente a lo que el Señor nos enseña aquí, acerca del diseño de Dios para las mujeres en la iglesia. La función de las mujeres es un tema que resulta controversial y más en la época en la que nosotros vivimos, cuando la sociedad y la cultura popular dictaminan sus propias reglas y normas en cuanto a las funciones de los hombres y las mujeres. Es claro que la visión bíblica para los hombres y las mujeres está totalmente en oposición a lo que dictamina la sociedad. Y el pensamiento del mundo frente a estos temas pues va en contravía de las verdades bíblicas. La filosofía mundana y las reglas del mundo caído tristemente se tratan y se están infiltrando dentro del mundo cristiano. Y las posturas liberales cristianas, con una teología que se centra más en el hombre que en Dios, han tergiversado el rol de los hombres y las mujeres dentro de la iglesia de Cristo. Las diferentes posturas no bíblicas frente a este tema y los diferentes modos de pensamiento se basan en filosofías humanas y perspectivas humanistas, dejando a un lado la Biblia para desarrollar una definición apropiada de la verdad, acerca de esta verdad. Es triste ver cómo las doctrinas bíblicas en gran parte de las iglesias están siendo arrasadas por la aplastante ola del feminismo evangélico. El feminismo dice promover más libertades para las mujeres, pero lo que es cierto, y en un trasfondo mucho más profundo, promueve la degradación moral de la mujer y en vez de otorgar una libertad, vuelve presas a las mujeres de sus propias concupiscencias. No hay libertad allí. Ningún pensamiento, filosofía o movimiento humano puede traer libertad. Solo Cristo puede traer la libertad de una vida oprimida por el pecado y la maldad que hunde al ser humano. La fuente final de estos ataques es el enemigo de Dios. Satanás, como siempre, tiene el propósito de desbaratar el plan de Dios y pervertir su designio. Está detrás del esfuerzo de apartar con engaños a las mujeres de las funciones que Dios creó para ellas en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Tal ocupación satánica no es nueva. De hecho, este era un tema a considerar en la iglesia de Éfeso. Éfeso se había convertido en una iglesia donde habían falsas doctrinas y falsos líderes, y todo esto había corrompido las enseñanzas bíblicas. La iglesia había adoptado un estilo de vida pecaminoso e impío, producto de las doctrinas de demonios que se estaban impartiendo allí. Pablo vio todo esto y deja a Timoteo y le encarga organizar la iglesia y conducirla hacia una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios, enseñando la sana doctrina y perseverando en ello. El corazón de todo el libro lo podemos encontrar en el versículo 14 del capítulo 3, cuando Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3, 14, 15. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo: te estoy escribiendo para que sepas cómo debe funcionar la iglesia. Esta es una carta para establecer la iglesia en el orden apropiado. Si la iglesia había entrado en áreas de doctrina falsa,
de una vida impía, esto también impactaría a las mujeres como también a los hombres. Esto produciría en la iglesia una gran proliferación de problemas morales y de conducta, de mala conducta entre los miembros de Éfeso. Las cosas no estaban bien y esto impactó a las mujeres en la iglesia. Algunas, como nos explica la carta, estaban llevando una vida impura. Dicen las Escrituras: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Primera de Timoteo 5, del 5 al 7. Notamos que algunas mujeres estaban viviendo en los placeres de la carne y realmente estaban muertas mientras estaban vivas. Algunas mujeres habían abandonado su pureza. Inclusive encontramos aquí más adelante en el versículo 11 y el versículo 12 que algunas viudas jóvenes habían hecho votos y promesas con Cristo que no podían guardar, sino que en su lujuria estaban en peligro de gran violación de estas promesas y de esta manera traer sobre sí mismas condenación por ser infieles con su compromiso original. Encontramos en el versículo 13 que algunas de ellas se habían vuelto ociosas, andando de casa en casa, eran ociosas, entrometidas, diciendo cosas que no deberían ser dichas. En el versículo 15 encontramos, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. En la segunda carta a Timoteo, Pablo también escribe acerca de la situación de las mujeres en la iglesia de Éfeso, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3, del 6 al 7. Habían mujeres que estaban cargadas con concupiscencias, con sus pecados, con su lujuria, y eran fácilmente engañadas por aquellos que enseñaban mentiras. Había un problema serio en la iglesia de Éfeso. Podemos ver que había un problema debido a que se había comenzado a impartir una falsa doctrina y falsas enseñanzas, y las mujeres habían sido arrastradas por todo esto y estaban llevando esas actitudes pecaminosas a la adoración en la iglesia. Su conducta revelaba que la intención de su corazón era malvada. Como la adoración es fundamental para la vida de la iglesia, esto estaba entre las primeras prioridades en la lista de asuntos que Timoteo tenía que resolver. Después de su análisis de la función de los hombres cuando se llama a la oración evangelística, como lo vimos en el capítulo 2, versículo del 1 al 8, Pablo se vuelve ahora al asunto de las mujeres en la adoración. Pablo trata aquí 6 características de vital importancia en cuanto a la función de las mujeres en la iglesia. Está su apariencia, su actitud, su testimonio, su función, su intención y su contribución. En este sermón hablaremos de los 2 primeros. Entonces comencemos con la apariencia de las mujeres en la iglesia. De regreso en el capítulo 2, en este pasaje aprendemos que no solamente estaban llevando una vida impura las mujeres, no solamente algunas se habían ido en pos de Satanás, rompiendo promesas que habían hecho a Cristo, siendo arrastradas por sus propias concupiscencias, sino que aquí había algunas de estas mujeres que estaban actuando de manera indecorosa. Versículo 9 dice, de nuestro texto: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Cuando Pablo conecta este versículo con la palabra asimismo, está haciendo referencia al versículo anterior, al versículo 8, e indica una transición a un nuevo aspecto dentro del mismo asunto general. Después de analizar la conducta de los hombres en la reunión de la iglesia, en la reunión de la adoración pública,
ahora comienza a tratar el tema de las mujeres y por eso dice asimismo que las mujeres. Entonces ahora entra al tema de las mujeres. El verbo principal de esta oración está más que sobreentendido, es el mismo verbo que se utiliza en el versículo 8 cuando Pablo dice yo quiero. ¿Quiero qué? Y esa palabra viene del volumai y pudiera traducirse como yo ordeno, yo digo. Pablo no está expresando su opinión o dando un consejo. Sus palabras portan autoridad divina. A los hombres se les manda a orar y además tienen que llevar una vida piadosa, una vida que refleje su santidad cuando habla de manos, levantando manos santas sin ira ni contienda, toda una serie de requisitos que deben tener allí. Y ahora dice, y asimismo a las mujeres se les manda a adornarse de tal forma que corresponda con la adoración de Dios. Las mujeres estaban trayendo sus asuntos impropios, sus impurezas, inmoralidades, y las estaban trayendo a la adoración de la iglesia. Y bajo la pretensión de venir a adorar a Dios, estaban desfilando y profanando esa adoración por el vestido y conducta que mostraban en una intención mala, en lugar de tener un corazón para la adoración. Como iglesia, entendemos que la adoración al Señor es primordial. Y como congregación estamos comprometidos con que así sea siempre. Y es por eso que Pablo coloca este tema respecto a las mujeres y la adoración de la iglesia dentro de los temas primordiales. Pablo enfrentó inicialmente la necesidad de reconocer que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y lo pudimos explicar de manera bíblica. Exhorta a la oración evangelística. Y el segundo tema que está en su mente es el tema de la adoración. Y la adoración estaba siendo contaminada por mujeres que vieron la adoración como una manera de desfilar su riqueza, de demostrar su belleza y de hacer una demostración sexualmente atractiva a los hombres. Y eso quitaría el enfoque hacia Dios y llamaría la atención a cosas no apropiadas. Y entonces la adoración es el tema con el que se está tratando aquí. Y eso lleva a Pablo al asunto de la función de una mujer dentro del contexto de la fe cristiana. Debido a que la ropa es un asunto de gran importancia para las mujeres, Pablo comienza con una explicación de cómo debe ser la apariencia de una mujer cristiana. Y sin duda está tratando al mismo tiempo un problema que se estaba presentando en la iglesia de Éfeso. Entonces él dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. La palabra atavíen viene del griego cosmeo, de la cual se deriva la palabra para cosmético, y significa arreglar, poner en orden o alistar. Entonces, una mujer se debe poner en orden para ir a la adoración pública, se debe organizar, se debe alistar, se debe preparar para la adoración pública. Una mujer debe arreglarse como es debido para unirse al pueblo de Dios cuando éste se reúne para la adoración pública. Y las mujeres son muy cuidadosas cuando se arreglan para asistir a cualquier ocasión. Se toman su tiempo para prepararse y eso no está mal, de hecho está bien. Lo malo viene cuando esa preparación para asistir a la adoración se hace con motivos equivocados. Como uno de los motivos equivocados puede llegar a ser que la mujer o las mujeres pretenden ser el centro de atención, desfilar de alguna manera su belleza o sus atuendos, en casos más problemáticos aún, cuando se visten de manera sensual para atraer miradas de los hombres, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Eso no refleja una actitud piadosa. Entonces, cuando una mujer se prepara, debe ser de ropa decorosa. Decorosa se traduce de cosmio, que como la palabra cosmeo, que vimos anteriormente, se derivan de una palabra general que es cosmos. Cosmos a menudo se traduce como mundo, pero en realidad significa orden o sistema.
Y la palabra para ropa, el atuendo en sí, el atuendo que las mujeres deben usar, se traduce de la palabra griega katastolé, que comprende no solamente la ropa como tal, sino también la apariencia en general, el comportamiento total. O sea, aquí no solamente está hablando de atuendo, de ropa, sino de un aspecto general, de un comportamiento total, de toda su apariencia. Y toda su apariencia debe ser como decorosa. Las mujeres han de ir a la adoración colectiva listas para encontrarse con el Señor. No deben ir desaliñadas debido a un impropio guardarropa o con una conducta indecorosa. Claro que no. La mujer debe prepararse a sí misma apropiadamente. Ella debe adornarse a sí misma con el adorno apropiado. La idea aquí es una preparación total. Cuando una mujer viene a la adoración en la iglesia, ella debe estar totalmente preparada, ella debe estar totalmente adornada de adentro hacia afuera para el Señor. No con motivos de vanidad, no con motivos de vanagloria, sino para el Señor. ¿Y cómo se debe hacer esto? Decorosamente, lo que nos habla la palabra. Entonces, la mujer debe vestirse de una manera que es apropiada para la adoración, una manera que es ordenada, que es apropiada para el propósito que Dios quiere, de manera espiritual para la reunión con la iglesia. Su ropa debe reflejar un corazón que adora a Dios, enfocado en Dios y enfocado en la gloria de Dios. Cuando ustedes mujeres se arreglan, ¿lo hacen pensando en esto? ¿En darle gloria a Dios? ¿O de alguna manera prima la vanidad y el que las noten solamente por su belleza exterior? Ahora Pablo no solo nos deja con esta exhortación general, sino que él es muy específico también al final del versículo 9. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pablo comienza con el comentario acerca del peinado y dice, no con peinado ostentoso. Esto no quiere decir que la mujer debe ser indiferente al arreglo de su cabello, pues iría en contradicción con la preparación cuidadosa que debe hacer la mujer cuando se arregla de una manera apropiada para ir a la reunión de adoración, tanto para la gracia y la belleza de la mujer y para el propósito e intención de adorar a Dios. Iría totalmente en contra de esto. No se refiere ni está indicando que deban ser indiferentes a su cabello ni al arreglo de su cabello. Se refiere a cualquier peinado ostentoso que pudiera distraer la atención y desviarla del propósito de adoración del Señor. No hay nada malo en poseer joyas. La novia de Salomón en Cantar de los Cantares llevaba joyas de oro y plata. Cantar de los Cantares, capítulo 1 del 10 al 11 y capítulo 4 versículo 9. Como también las llevaba Rebeca, Génesis 24, 53. Hay un momento y un lugar apropiado para eso. Como se afirma en la palabra de Isaías, o sea, no es malo portar este tipo de adornos. En Isaías 61:10 nos dice la palabra lo siguiente: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Pero el asunto es que las joyas eran y son utilizadas a menudo como un medio de ostentar la riqueza de una mujer o de llamar la atención hacia ella en una forma malsana. Esa preocupación es la que Pablo expresa y por eso prohíbe los excesos en el lugar de adoración. Quiero que podamos entender muy bien todo esto. Quiero que podamos comprender muy bien lo que Pablo está indicando en esta carta. La tendencia de algunas mujeres
podría ser que estaban preocupadas por su adorno exterior, de tal manera que abusarían del servicio de adoración. Miremos la cultura en aquella época y por qué Pablo escribió estas cosas con tanto detalle. Las mujeres a menudo tejían perlas y adornos de oro y diferentes joyas en su cabello, y esto lo hacían para llamar la atención de los que las rodeaban, así como para presumir su lujo y sus riquezas. Entonces los peinados de algunas mujeres en aquella época eran bastante ostentosos y se desviaban por completo del sentido de la adoración al Señor, pues querían era la atención para ellas mismas y no para Dios. Un poeta romano llamado Juvenal, que vivió alrededor del año 60 al 140 después de nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera describe cómo eran las mujeres ostentosas de la época. Entonces, en su sátira sexta, escribió, y cito: "No hay nada que una mujer no se permita hacer, nada que le parezca vergonzoso, y cuando rodea su cuello con verdes esmeraldas y coloca grandes perlas en sus estiradas orejas, cuán importante es el asunto del embellecimiento, cuán numerosas son las filas y gradas amontonadas sobre otra en su cabeza. Mientras tanto, ella no presta atención a su esposo". Fin de la cita. Esto nos da una idea de las mujeres de la época. Nos da una idea de mujeres que estaban preocupadas solamente por su apariencia, y ciertamente estamos de acuerdo en que eso sucede en la actualidad. En la actualidad sucede lo mismo. Nuestra cultura está preocupada con todo esto. Nuestra cultura tiene una adoración al cuerpo humano, a la anatomía humana, una adoración a la moda, una adoración a lo que es superficial. Vivimos en una sociedad mundana superficial. Esa es la cultura. Y si la iglesia en la actualidad cae presa ante la influencia de ese sistema, ¿por qué esperaríamos algo diferente a lo que ocurría también en la primera iglesia? La cultura siempre va a querer infiltrarse en la iglesia. Y lo que es triste es que la iglesia parece abrirle las puertas a la idea de la cultura, a los estándares de belleza que dicta la sociedad. Y si la cultura promueve la sensualidad y la sexualidad desinhibida en las mujeres, cosa que va en contra de los propósitos de Dios para la mujer, entonces debemos aceptarlos porque esta es la sociedad en la que vivimos. Por supuesto que no. Nosotros no nos rendimos, ni le rendimos pleitesía a la cultura, ni a las normas culturales. Nosotros le debemos obediencia a la palabra de Dios. Había mujeres en esa época cuya vida francamente estaba centrada en su apariencia. Su culto era a su vanidad y al ser el centro de atención externamente. Y en la actualidad también hay mujeres en las iglesias que tienen esa misma mentalidad. Ahora, en esa cultura en particular, la mujer del mundo, la mujer que quería desfilar su riqueza y desfilar su belleza y llamar la atención a sí misma y atraer el interés de todo el mundo y atraer sexualmente a alguien, era la mujer que se vestía de manera ostentosa, se arreglaba de manera excesiva y se pintaba de manera excesiva en todo sentido. Otra forma en la que la mujer de la época hacía alarde de su riqueza y llamaba la atención era usando vestidos costosos. El vestido de una mujer rica podría llegar a costar hasta 7,000 denarios. Para que nos hagamos una idea de esto, por lo general, un denario era el sueldo diario de una persona promedio. Vestidos más modestos podrían costar entre 500 y 800 denarios. Entonces podemos ver que los vestidos eran extremadamente costosos, incluso los que eran más modestos. La mayoría de las mujeres solo podían tener 2 o 3 vestidos hermosos en su vida. Esta exhibición materialista y nada espiritual en una mujer no está bien vista ante los ojos de Dios. Se supone que una mujer cristiana debe ser ejemplo de piedad, humildad y devoción a las Escrituras, no a los bienes materiales. Puede que esto haya causado en la iglesia de Éfeso
envidias entre las mujeres más pobres e incluso entre los esposos. Y de igual manera distraer a los hombres de la adoración al Señor, causando todo tipo de problemas morales y conflictos dentro de la iglesia. Es un tema serio realmente. Es un tema importante y por eso Pablo se dedica con tanto detalle a poder exhortar esa actitud de la mujer en la iglesia. Entonces, podemos ver la tensión y los problemas que estaba teniendo la iglesia de Éfeso, y es un asunto de preocupación para Pablo y Timoteo. Si la iglesia se contamina con la enfermedad del mundo corrupto, entonces trae deshonra a Cristo y destruye su propio testimonio. Las mujeres de la iglesia deben ser ejemplo de pureza, de piedad, de una vida honrosa que refleja a Cristo. Pero si se preocupan por lucir como la sociedad dictamina, tratando de llamar la atención a sí mismas, o que ellas vengan con la intención de atraer hombres y hagan que estos hombres se sientan insatisfechos con sus esposas, o inclusive peor, tratar de atraerlos a meterlos a una relación sexual, sería blasfemar la intención de la iglesia cuando se congrega para adorar al Dios vivo y santo. Entonces, el punto en todo esto es que el mundo de esa época y el mundo de ahora siempre ha tenido una preocupación con el adorno de las mujeres, y siempre hay mujeres que quieren presentarse a sí mismas como objeto de atención, y es un equilibrio muy delicado y una línea muy fina en el que una mujer piadosa sepa cuándo está vestida de manera apropiada para demostrar la gracia y la belleza de su feminidad, para mostrar amor hacia su propio marido y la sumisión hacia él, y al mismo tiempo evitar el ser el centro de atracción que hace que los pensamientos de la gente se desvíen de Dios hacia cosas que son vergonzosas. Entonces, una mujer cristiana debe llamar la atención a su virtud, no a su ropa, no a sus adornos exteriores. Una mujer cristiana debe mostrar mediante su vestimenta y su conducta, su amor y devoción al Señor y a su propio marido, la virtud que ella tiene. Ella debe mostrar mediante su vestimenta y deseo que ella no tiene intención de desfilar su riqueza, sino que ella es en apariencia y en actitud caracterizada por un corazón humilde que obviamente está comprometido con adorar al Dios vivo. Las mujeres solteras podrían llegar a pensar que como no están casadas, de alguna manera se arreglan y se visten para poder atraer la atención para sí mismas. Y esto puede presentar varios problemas. Y puede presentar varios problemas incluso dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia puede llevar a situaciones de inmoralidad. Además, que el servicio de adoración es para el Señor, es para adorar a Dios, no para nada más. Y si la mujer soltera lleva ese pensamiento afuera, posiblemente va a atraer a muchos hombres. Y esto es muy peligroso porque es como si un corderito estuviera atrayendo sobre sí el interés de muchos lobos. Una mujer cristiana no debe estar en los entornos mundanos, donde se promueve el pensamiento de libertinaje sexual, donde las relaciones sin compromiso están a la orden del día. No es bien visto a los ojos de Dios que una jovencita esté en clubes nocturnos o fiestas tratando de atraer la atención. Eso no refleja la vida pura y casta que debe reflejar una mujer de Dios. Es importante enseñar esto desde las casas y la familia. El pensamiento desviado de la sociedad se infiltró en el pensamiento cristiano y al parecer ahora todo es válido. Pero las Escrituras nos muestran una realidad diferente. Debemos recordar a cada instante que pertenecemos a Cristo y no al sistema del mundo. La cultura dice que la mujer se debe ver sexy y atractiva, pero la palabra de Dios dice que las mujeres deben reflejar pureza y castidad. La cultura le dice a las personas
que deben experimentar con varias parejas. Y a las mujeres les dice que no se casen con el primer hombre, sino que deben probar muchas cosas con diferentes hombres antes de casarse. Pero Dios nos manda a una vida santa, a una vida pura, a una vida piadosa, a que los hombres sean maridos de una sola mujer, y esto aplica también en el otro sentido para las mujeres. Mujer, tú debes entender que la persona que se va a ver atraída hacia ti, hablando de las mujeres solteras, se verá más atraída por tu virtud piadosa. ¿No te gustaría terminar con alguien que se vio atraído por todo menos por tu virtud? Sería caótico. Entonces, una mujer cristiana debe caracterizarse por su anhelo de adorar a Dios, incluso en su manera de vestir y de adornarse. Debe llamar la atención en pos de su virtud y no de su exterior. Debe reflejar a Cristo en todos los aspectos de su vida, incluida su belleza y feminidad. Entonces, ¿cómo distingue una mujer la línea a veces estrecha entre el vestido apropiado y el vestir para ser centro de atención? La respuesta comienza con el propósito del corazón. Una mujer debe examinar sus motivos y las metas que tiene al vestirse. Se deben preguntar, ¿es su propósito mostrar la gracia y la belleza de la feminidad? ¿Es mostrar su amor y devoción por su esposo y la bondad hacia las cosas santas y hacia los demás? ¿O es revelar un corazón humilde, dedicado a la adoración a Dios? ¿O es llamar la atención sobre sí y hacer alarde de su riqueza y de su belleza? ¿O peor aún, es tratar de tentar sexualmente a los hombres? Una mujer que se centra en la adoración de Dios considera cuidadosamente cómo se viste, porque su corazón mandará sobre su guardarropa y sobre su apariencia. Y esto nos lleva a la siguiente característica de la función de la mujer en la iglesia: la actitud que deben tener las mujeres en la iglesia. La actitud de las mujeres en su preparación para la adoración en la iglesia está contenida en dos palabras muy importantes. Las mujeres deben prepararse con pudor y modestia. Estas dos actitudes deben caracterizar a la mujer en su preparación para la adoración. Pudor se traduce del griego aidos y es una palabra que solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento y está llena de riqueza y significado. Se refiere a la modestia mezclada con humildad. La idea central de la palabra también implica vergüenza, pero quiero que entendamos muy bien qué tipo de vergüenza. Una mujer piadosa se sentirá avergonzada y culpable si es tropiezo y distracción para otros en la iglesia. De alguna manera, la mujer virtuosa no quiere distinguirse por una actitud soberbia, sensual, de llamar la atención a sí misma por su exterior, por su vanidad. Y esas cosas, ese tipo de cosas le van a producir vergüenza a ella. Es de hecho una actitud muy noble y refleja a una verdadera mujer que adora a Dios y una mujer que realmente refleja a Cristo en su vida. Esa actitud representa muchas cosas para la vida de una mujer cristiana, pues dicha mujer es sobria, prudente y todo lo que hace lo hace para glorificar a Dios y para honrar a su esposo. Y en el caso de una mujer soltera, para mantenerse santa en cuerpo y en espíritu, así como Pablo lo escribió en Corintios. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. 1 Corintios 7, 34. Una mujer soltera o casada debe reflejar una vida para Cristo y ser cuidadosa y sabia. Una mujer soltera, por el hecho de ser soltera,
no puede llegar a pensar que tiene cierto libertinaje moral en el que atrae la atención de diferentes hombres, sean cristianos o inconversos. Ni mucho menos propiciar tener conversaciones banales con cualquiera que puede mostrar algún interés en ella. Y más peligroso, cuando son inconversos. Y hay muchachitas cristianas que de alguna u otra manera quieren atraer la atención de diversos hombres y no les molesta que sean inconversos. Y eso es un problema, un grave problema. Tristemente, estamos en una sociedad que no tiene barreras morales. El uso excesivo de aparatos electrónicos para la comunicación y las redes sociales han denigrado cada vez más la moralidad de la sociedad. Las mujeres del mundo se exhiben como mercancía en las redes sociales y es notorio el culto al cuerpo humano que promueve la sociedad. Es triste ver cuando mujeres que profesan ser cristianas, sean solteras o casadas, tienen el mismo tipo de actitudes que las mujeres mundanas, atrayendo la atención por su apariencia física u otras cosas superficiales externas, como si el valor de una persona ahora se midiera por la cantidad de likes, por la cantidad de comentarios, por la cantidad de mensajitos que se mandan cuando suben una foto o cuando suben algún tipo de contenido en las diferentes redes sociales. Una mujer piadosa que se guarda y es temerosa de Dios no va a estar provocando este tipo de situaciones. No estoy diciendo que subir contenido a las redes sociales sea algo prohibido, pero se debe saber muy bien qué contenido compartir y qué no se debe compartir. Una mujer virtuosa va a tener cuidado de su reputación y además va a tener cuidado de que el nombre de Dios no sea ridiculizado por causa de sus acciones. La palabra pudor también tiene la connotación de rechazar todo lo que deshonre a Dios. El término puede sugerir también aflicción por el pecado. Una mujer pudorosa rechaza todo aquello que sea pecaminoso. Vive para la gloria y la honra de Dios. Respeta su cuerpo y su vida y no se presta a situaciones que puedan dar paso a deshonrar el nombre de Dios. Una mujer así busca la santidad en su vida y el pecado causa una profunda aflicción en ella. Por lo tanto, es una mujer temerosa de Dios y eso hace una mujer sabia. Eso la hace una mujer sabia. Así como la mujer de Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10. El verdadero valor de una mujer no lo da ni la sociedad ni el pensamiento feminista de supuesto empoderamiento. Eso no es empoderamiento. El verdadero valor lo da la virtud. Una mujer temerosa de Dios es un tesoro y su valor es muy alto ante los ojos de Dios. Qué maravilloso llamado tiene Dios para las mujeres. Es maravilloso. Es maravilloso lo que Dios tiene aquí para ustedes, mujeres piadosas. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31, 29, 30. Mis queridas mujeres, espero que su anhelo sea este: ser mujeres llenas de virtud, ser mujeres temerosas de Dios, no lo que la sociedad dicta para ustedes. Aléjense de esos preceptos por amor a Dios y atiendan al llamado tan maravilloso que Dios tiene para ustedes. Solamente en Cristo tienen ese valor tan grande y esa estima tan alta. No menosprecien el propósito que tiene Dios para sus vidas. Modestia es la palabra griega soprosunes y es dominio propio, en especial sobre las pasiones sexuales. Esta debería ser la actitud de toda mujer cristiana. Ningún deseo de ir más allá de lo que es honorable
ningún deseo de exceder lo que es puro, de lo que es modesto, de lo que es apropiado delante de Dios, ningún deseo por atraer a los hombres, ningún deseo por desfilar la sexualidad, sino un sentido de vergüenza que encaja con la modestia verdadera y la fidelidad a Dios, a cumplir sus mandamientos, y en el caso de las mujeres casadas, a la fidelidad a su esposo. E inclusive para una mujer soltera esa misma modestia, esa misma belleza de virtud piadosa debe convertirse en lo más atractivo que hay en ella, en el sentido apropiado. Y cuando las mujeres se congregan en la comunión de los santos redimidos para adorar a Dios, están allí en la adoración con ese propósito de ser piadosas, de ser puras, de mostrar su virtud, su castidad, su pureza, su vida santa. Y todo lo hacen, así como también lo hacen los hombres, todo lo que hacen debe llevar sus corazones a Dios, tanto hombres como mujeres. Porque esa actitud de una vida piadosa, de una vida santa, de una vida pura, va tanto para hombres como para mujeres. Esto nos muestra que la mujer cristiana debe poseer control personal habitual. Y esto no es más que ser llenas del Espíritu Santo, quien es el que debe gobernar constantemente sobre sus vidas y sobre sus pasiones. Eso debe caracterizar a las mujeres que tienen control total en ese área y que están allí con el propósito de adorar a Dios, comprometidas de manera exclusiva con el temor piadoso. Un sentido de vergüenza de que nunca sean ellas una fuente de tentación para nadie. Ahora, el punto de todo esto es claro. La iglesia es un lugar donde la adoración se lleva a cabo y ese es el centro de cada reunión de adoración. El Señor es el centro de todo lo que hacemos como congregación. Y ustedes, mujeres, sepan que Dios tiene un llamado hermoso para las mujeres y su función y roles dentro de la iglesia son muy importantes y valiosos. Pero tanto como hombres como mujeres deben entender que sus funciones están dictaminadas por la obediencia a Dios y por llevar una vida pura y piadosa en Cristo Jesús. De esta manera, todos los aspectos de nuestra vida darán gloria y honra a Dios. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias te doy, amado Padre, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque nos guías a través de las Escrituras. Yo oro por las mujeres cristianas, mi Señor, oro por las mujeres de la congregación. Te pido, mi Señor, que les permitas entender y comprender ese alto llamado que tú tienes para ellas. Dios mío, ese llamado que tú tienes, cuál es la voluntad perfecta que tú, mi Señor, tienes para las mujeres. Permíteles entender, amado Señor, en su mente, en su corazón, el valor tan alto que tienen las mujeres en Cristo Jesús. Espíritu Santo, limpia todo pensamiento feminista y de contaminación que hay allí en el mundo. Limpia los corazones de nuestras mujeres, por favor, Señor. Limpia los corazones de las hermanas, por favor, amado Padre, que puedan entender que son valiosas por su virtud, por su piedad, por la pureza, por una vida santa, por la vida santa que llevan. Espíritu Santo, coloca en sus corazones cada vez una mayor actitud en ellas por la santificación en sus vidas, por apartarse de lo que es malo, de lo que es negativo. Señor Dios, asimismo también te pido por los hombres, para que también aprendan a valorar la virtud de las mujeres y además aprendan a llevar también, amado Padre, esa vida piadosa y santa dentro y fuera de la congregación, amado Señor. Organízanos, Espíritu Santo, organízanos como iglesia, te lo pido, mi Señor. Toda la gloria es para ti, toda la honra son para ti, mi Señor. Amén.